Historia reescrita. El futuro inesperado, él juró que ella era solo el pasado. Pero 2 años después, ella entró en su boda, sosteniendo a los niños que él nunca supo que eran suyos. Él no alzó la voz, no lo necesitaba. Las palabras mismas cortaron tan profundo que hicieron que el mundo alrededor de Isabel se volviera borroso, como si alguien hubiera tirado del suelo bajo sus pies. «Eres el pasado», dijo Darío, su tono suave, controlado, practicado. «Ella es mi presente». Estaba de pie frente a ella, en el amplio vestíbulo acristalado de Grupo Alcántara, una de las empresas más prestigiosas de Madrid. La luz se reflejaba en su traje, hecho a medida, su pelo oscuro peinado con precisión, sus ojos azules lo suficientemente fríos como para enviarle un escalofrío. Parecía el hombre que el mundo alababa, implacable, brillante, inquebrantable. Pero ella lo conocía mejor, o eso había creído. Ahora no estaba segura de nada. Elena, la rubia que estaba a su lado, apretó su agarre en su brazo. Ella no sonrió con suficiencia. No lo necesitaba. Su presencia por sí sola era una bandera silenciosa de victoria. Todo en ella era pulcro. Sus rizos impecables, sus pendientes brillantes, el sutil aroma de perfume caro flotando en el aire. Era la mujer que su familia aprobaba, la mujer que encajaba en su mundo, la mujer que nunca lo desafiaría como Isabel lo había hecho simplemente por existir. Por un momento, Isabel se preguntó si esto era una pesadilla, algún sueño retorcido del que despertaría en su pequeño piso con una oleada de alivio. Pero el dolor agudo en su pecho, la opresión en su garganta, el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio, la anclaban a la realidad. Todo gritaba que esto era real, dolorosamente, humillantemente real. Se obligó a levantar la barbilla. Se negó a desmoronarse delante de él. No en el edificio donde una vez había esperado a que él terminara sus reuniones. No en el vestíbulo donde solía atraerla a sus brazos cuando nadie miraba. No en el lugar donde una vez le susurró que ella le hacía sentir como una persona, no solo como un título. Esa versión de él se había ido, si es que alguna vez existió. «Hemos terminado, Isabel», continuó, su voz cortada y fría como si leyera un guión. «Es mejor que lo aceptes y sigas adelante». ¿Seguir adelante? Como si no lo hubiera intentado. Como si amarlo hubiera sido una elección consciente en lugar de algo que se arraigó en el momento en que lo conoció. Sus dedos se curvaron alrededor de la correa de su bolso. Sus nudillos se pusieron blancos. Quería gritar, exigir respuestas, sacudirlo hasta que la máscara se rompiera y el hombre que una vez conoció resurgiera. Pero su orgullo la mantuvo quieta. Se negó a rogar por el afecto que él tiró a la basura tan fácilmente. «Adiós, Darío», logró decir, aunque sintió que su voz era arrancada de algún lugar profundo de su interior. Pasó junto a él, ignorando la repentina opresión en su pecho cuando se rozó lo suficiente para oler su colonia familiar. No miró hacia atrás. No podía. No confiaba en sí misma para no romperse si veía incluso un atisbo de vacilación en su expresión. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella. Y en el momento en que estuvo sola, su aliento se hizo añicos. Se agarró a la barandilla de metal, parpadeando a través del creciente desenfoque en su visión. Se había acabado, verdaderamente acabado. Y él se había asegurado de que terminara de la manera más brutal posible. Cuando llegó a la calle, la ciudad se sentía insoportablemente ruidosa. Los coches tocaban la bocina, la gente se reía, la vida seguía sin esfuerzo,
sin importarle la devastación que llevaba en el pecho. Se abrazó a sí misma como si pudiera mantener juntos los pedazos de su corazón. No supo cuánto tiempo caminó, solo que necesitaba poner tanta distancia entre ella y Darío Alcántara como humanamente fuera posible. Cuanto más se alejaba, más difícil se volvía a respirar. Cuando finalmente llegó a su piso, cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, calientes, implacables, imparables. ¿Cómo pudo olvidar todo lo que habían sido? ¿Cómo pudo borrarla tan fácilmente? ¿Cómo pudo mirarla como si no fuera nada? Se hundió en el suelo, acurrucándose mientras los sollozos la desgarraban. Los minutos se difuminaron en horas hasta que el agotamiento la sumió en el sueño. Sus mejillas mojadas, sus puños apretados fuertemente contra su pecho. Ella no sabía que mientras lloraba sola en su piso, un milagro tranquilo, casi invisible, ya se estaba desarrollando dentro de ella. Ella no sabía que la vida, 2 diminutas vidas, ya habían comenzado, latiendo suavemente bajo su mano. Ella no sabía que las palabras de Darío, «Eres el pasado», pronto se convertirían en la mayor mentira que jamás contó. Porque en solo unas semanas descubriría que llevaba el futuro que él nunca esperó y que nunca podría olvidar. Isabel se despertó a la mañana siguiente, sintiéndose vacía y magullada por dentro, como si el dolor se hubiera asentado en sus huesos durante la noche. Sus ojos estaban hinchados, su cuerpo pesado, y por un momento se quedó inmóvil, mirando el techo mientras los recuerdos del día anterior se estrellaban contra ella como olas frías. La voz de Darío resonaba en su mente, afilada y cruel, y se presionó las palmas de las manos contra los oídos, como si pudiera ahuyentar el sonido. Pero no había escapatoria. No se podía huir de palabras que habían cortado tan profundo que dejaron cicatrices. Se arrastró fuera de la cama, moviéndose lentamente, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Seguía diciéndose a sí misma que tenía que ser productiva, limpiar, trabajar, devolver la llamada a su hermana. Pero cuando llegó al baño y encendió la luz, su propio reflejo la sobresaltó. Su rostro estaba pálido, agotado, y por una fracción de segundo, casi preguntó en voz alta, ¿quién soy yo sin él? La pregunta la asustó porque se había esforzado mucho en construir una vida que no girara en torno a un hombre. Sin embargo, con Darío, siempre había sido diferente. Él se había convertido en parte de ella sin pedir permiso, una presencia a la vez reconfortante y consumidora. Perderlo se sentía como perder algo que nunca recuperaría. Se salpicó la cara con agua fría, tratando de sacudirse los pensamientos en espiral, pero su estómago se retorció de repente, bruscamente. Se agarró al lavabo, respirando lentamente, tratando de no entrar en pánico. No era la primera mañana que sentía náuseas, pero lo había achacado al estrés, al desamor, al caos emocional que había engullido su vida en las últimas semanas. Sin embargo, hoy, la sensación no desapareció. En cambio, se levantó como una ola y la obligó a caer de rodillas junto al inodoro. Cuando terminó, se sentó en el suelo frío de baldosas, con el pelo cayéndole alrededor de la cara, la respiración inestable. Algo andaba mal. Podía sentirlo. O tal vez algo estaba muy, muy bien de la manera más aterradora. Sus manos temblaban mientras se ponía de pie y abría el armario del baño. No quería pensar en lo que estaba haciendo. No quería reconocer
la pequeña chispa de esperanza y miedo que se encendía en su pecho. Alcanzó la pequeña caja rosa, escondida detrás de los artículos de tocador. Algo que había comprado hacía meses, por si acaso, pero nunca usó. Sus dedos temblaron mientras rompía el paquete. Sintió que toda su vida pendía de un hilo mientras esperaba. Segundos que se alargaron increíblemente. Su pulso resonaba en sus oídos. Su garganta se apretaba con cada momento que pasaba. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia abajo, su aliento se desvaneció. 2 líneas, audaces, inconfundibles. Sus rodillas casi se doblan de nuevo mientras se hundía en el borde de la bañera. Sus manos cubrieron su boca y las lágrimas brotaron tan rápido que no pudo contenerlas. No solo estaba embarazada de mellizos. La ecografía una semana después confirmó lo que su temblorosa intuición ya sospechaba. 2 pequeños latidos parpadeantes, 2 diminutas vidas compartiendo un mundo, 2 piezas de Darío que siempre llevaría, quisiera o no. Miró la pantalla en silencio aturdido mientras la doctora le explicaba cosas que apenas escuchaba. Sintió que el mundo se inclinaba. Esta vez no por el desamor, sino por algo más profundo, más abrumador, casi sagrado. Condujo a casa lentamente, una mano baja sobre su estómago, como si pudiera proteger los frágiles comienzos dentro de ella simplemente tocándolos. El miedo se entrelazaba con el asombro. El pánico se entrelazaba con el amor feroz que no esperaba sentir tan rápidamente. Todo era diferente ahora. Cada elección que hiciera a partir de este momento ya no era solo suya. Se sentó en su sofá durante mucho tiempo, mirando por la ventana, la luz del sol cálida contra su rostro. Pensó en Darío. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? Si le importaría en absoluto. Y ese fue el momento en que entendió con dolorosa claridad que no podía decírselo. No ahora. No después de que la despidiera tan fácilmente. No después de que la redujera a un capítulo cerrado en su vida. No podía darle el poder de herirla de nuevo, o peor aún, herir a los niños que ni siquiera habían dado su primer aliento. No permitiría que nacieran en el rechazo. Con la respiración temblorosa, susurró en la habitación tranquila. Os protegeré. Lo prometo. Empacó sus pertenencias lentamente durante los días siguientes, clasificando ropa, libros, viejos recuerdos que no podía soportar mirar más. Informó a su casero que se iría a finales de mes. Buscó lugares lejos de la ciudad, lejos de los cotilleos, lejos del mundo de negocios y decisiones frías de Darío. Cuando se topó con el anuncio de la casa de campo de su difunta tía en Sevilla, se sintió como el destino, tranquilo, pacífico, escondido de todo lo que la había herido. Se fue sin decírselo a nadie, excepto a su amiga más cercana, quien la ayudó a cargar las últimas cajas en su coche. Mientras cerraba la puerta de su antiguo piso, se tocó el estómago de nuevo, maravillándose de lo extraño y milagroso que se sentía todo. No estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Mientras se alejaba del horizonte de la ciudad, las lágrimas nublaron su visión. No lágrimas de desamor, sino de transformación. No sabía qué tipo de madre sería. No sabía cómo criaría a 2 hijos sola. No sabía si alguna vez se recuperaría de Darío. Pero sabía esto. Construiría una vida para sus bebés, una llena de amor, risas y seguridad. Y no tenía idea de que 2 años después, esa vida que construyó con tanto cuidado, chocaría con la que dejó atrás de la manera más impactante imaginable.
Darío Alcántara tenía todo lo que se suponía que un hombre como él debía querer: poder, influencia, una reputación impecable y una prometida cuya sola presencia hacía que los inversores se relajaran y las páginas de Sociedad brillaran. Sin embargo, durante 2 años, vivió con una opresión en el pecho que ninguna cantidad de éxito podía aflojar. El mundo lo aplaudió por su disciplina, por su capacidad para separar la emoción de la lógica, por elegir una pareja tan pulcra e impecable como Elena. Pero bajo la superficie cuidadosamente esculpida, Darío llevaba un dolor vacío. Nunca habló del silencio que enterró bajo un trabajo interminable y rutinas rígidas. Se dijo a sí mismo que no echaba de menos a Isabel. Lo repitió como un mantra hasta que las palabras se convirtieron en un guión que recitaba automáticamente cada vez que alguien insinuaba su pasado. Se convenció de que ella era una distracción que nunca debió haber permitido en su mundo, una dulzura para la que no tenía espacio, un riesgo que amenazaba la estabilidad del imperio que su familia construyó. Era más fácil fingir que no significaba nada que admitir la verdad, que ella significaba todo, y perderla lo dejó fracturado de maneras que lo aterrorizaban. Al principio, esperó que el dolor se desvaneciera. El corazón humano, razonó, era adaptable, racional, capaz de sanar por la fuerza de voluntad. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y en lugar de sanar, algo dentro de él se calcificó. Las reuniones se sentían repetitivas, los logros se sentían insensibles, las conversaciones con Elena se sentían como tareas. Su sonrisa perfecta nunca lo calentaba como la risa tranquila de Isabel lo hizo una vez. No podía recordar la última vez que había dormido toda la noche. De vez en cuando, se encontraba reviviendo momentos que intentó olvidar. Viajes nocturnos con la cabeza de Isabel apoyada en su hombro. Mañanas en las que ella le robaba su taza de café y le besaba antes de ir a trabajar. La forma en que ella solía mirarlo, como si viera a un hombre digno de ser amado, no el cascarón corporativo frío que se esperaba que fuera. Recordó la noche en que la empujó, la aspereza en su propia voz al decirle que ella ya era el pasado. Recordó el estremecimiento que fingió no ver, el dolor en sus ojos que casi lo hizo retractarse de las palabras. Pero no lo hizo. El orgullo lo estranguló entonces. El miedo terminó el trabajo. Su madre lo elogió después, llamándolo centrado de nuevo, diciendo que finalmente estaba tomando decisiones como un verdadero Alcántara. Ella no entendió la forma en que su estómago se retorcía ante su aprobación. Ella había pasado toda su vida moldeándolo en una versión de sí mismo que impresionaba a todos, excepto a la única mujer que alguna vez quiso impresionar. Elena, por su parte, nunca cuestionó el vacío de su relación. Era hermosa, equilibrada y completamente ajena al hecho de que Darío nunca le había ofrecido ni siquiera un fragmento de la emoción que una vez le dio a Isabel tan libremente. Tenían sentido en el papel, y para la madre de Darío, el papel siempre había sido más importante que la verdad. Aún así, había grietas en la compostura de Darío que no podía ocultar. Su temperamento, una vez controlado como una bóveda cerrada, se volvió impredecible. Errores menores de los empleados lo exasperaban. Las noches solo en su ático se sentían sofocantes. A menudo se encontraba mirando viejas fotografías, no intencionalmente, sino porque no podía obligarse a eliminarlas. Una noche, mientras organizaba archivos,
se encontró con una sola foto enterrada en una carpeta olvidada. Isabel con su camisa grande, su pelo desordenado, su sonrisa tan brillante que casi le detiene el corazón. La había tomado un domingo por la mañana, después de horas enredados juntos bajo las sábanas, cuando la vida se sentía simple y cálida y tan alejada del hombre que fingía ser. Su mano tembló mientras cerraba el portátil. El recuerdo golpeó demasiado fuerte, demasiado crudo. Se había hecho creer que ella lo habría frenado, pero la verdad era que ella era la única persona que alguna vez lo hizo sentir libre. Casi al mismo tiempo, circularon rumores sobre Isabel en voz baja. Nada concreto, solo susurros de conocidos que mencionaban de pasada que se había ido de la ciudad, que había desaparecido repentinamente, que no se había puesto en contacto con nadie. Darío trató de ignorar la punzada de preocupación que se retorcía dentro de él cada vez que escuchaba algo nuevo, porque no tenía derecho a preocuparse, no después de la forma en que la había tratado. Aún así, cada rumor lo inquietaba, dejándolo inquieto e irritable. Elena asumió que el estrés de la próxima boda era la razón por la que parecía distante. Compró nuevas muestras de flores, rediseñó las invitaciones, cambió el esquema de color 3 veces y programó pruebas a las que apenas se presentaba. Siguió los movimientos, de pie rígidamente frente a los espejos mientras le sujetaban la tela. Se sentía como un invitado en su propia boda, un hombre viendo la vida de otra persona desarrollarse sin su consentimiento. Trató de imaginarse un futuro con Elena. Niños, vacaciones, hogar. Pero cada imagen se sentía plana y sin vida, como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Intentó imaginarse a Isabel en algún lugar lejano, feliz sin él, tal vez enamorada de alguien que la trataba mejor. El pensamiento lo destrozó de una manera que no había anticipado, despertando un dolor que no podía nombrar. A veces, a altas horas de la noche, se sorprendía preguntándose qué le diría si alguna vez la volvía a ver. ¿Se disculparía? ¿Le preguntaría si alguna vez lo echó de menos? ¿Admitiría que empujarla fue la peor decisión de su vida? Pero los escenarios imaginados siempre terminaban de la misma manera. Ella se negaba a mirarlo, dándose la vuelta como él hizo una vez con ella, y él sabía que se lo merecería. Darío se sumergió en el trabajo para silenciar el ruido en su mente, asumiendo proyecto tras proyecto hasta que el agotamiento mitigó el dolor. Sin embargo, ninguna cantidad de éxito podía enmascarar la sensación de que algo estaba profundamente mal, que su vida, a pesar de la riqueza y el poder, estaba construida sobre una base de arrepentimiento. Pasaron 2 años, y la boda se acercaba como una fecha límite para una sentencia que no recordaba haber aceptado. Los padres de Elena presionaron para los preparativos finales. Su madre se preocupó por las listas de invitados. Los periodistas especularon sobre el matrimonio que uniría a 2 familias poderosas. Todos parecían emocionados. Todos, excepto Darío. Se despertó una mañana mirando al techo, sintiéndose sofocado por el peso de las decisiones que nunca tomó de verdad. Se preguntó qué diría Isabel si lo viera ahora, si se reiría de lo miserable que se veía, si le daría lástima o si no le importaría en absoluto. Esa última posibilidad dolía más que nada, pero el destino, siempre impredecible, ya había puesto en marcha un plan diferente. Uno que traería a Isabel de vuelta a su vida de una manera que nunca podría haber imaginado, destrozando todas las ilusiones y exponiendo verdades que lo cambiarían todo. Y Darío, que pensó que la había perdido para siempre,
Estaba a punto de descubrir que el pasado que tanto se esforzó por enterrar aún no había terminado con él. Habían pasado 2 años desde que Isabel salió de la vida de Darío. Sin embargo, las heridas entre ellos nunca sanaron de verdad. Las de ella eran cicatrices que llevaba en silencio, y las de él eran fracturas profundas e inexpresadas bajo un exterior pulido. Pero en esos mismos 2 años, otro mundo había florecido en Sevilla, uno construido suave y deliberadamente, lejos de torres corporativas y expectativas sofocantes. La vida de Isabel ya no giraba en torno al desamor. Giraba en torno a 2 niñas pequeñas, brillantes y curiosas, que llenaban cada rincón de su casa con risas y energía implacable. Sofía y Lucía se habían convertido en niñas pequeñas, animadas con cabello oscuro y brillantes ojos azules que captaban la luz como piedras preciosas pulidas. Sus risitas podían suavizar incluso el más duro de sus días, y sus pequeñas manos buscándola cada mañana se convirtieron en la razón por la que se despertaba con un propósito en lugar de dolor. Criarla sola estaba lejos de ser fácil. Había noches en las que se quedaba despierta preocupada por las cuentas, momentos en los que el agotamiento se sentía como una manta pesada, y momentos en los que el miedo susurraba que ella no era suficiente. Pero nunca se arrepintió de una sola parte del viaje. Ellas eran su milagro. Ellas eran la familia que construyó con sus propias manos temblorosas. Su vida en Sevilla se estableció en un ritmo. Trabajaba por las mañanas en una pequeña panadería donde la dueña, la señora Torres, la trataba como a su familia y adoraba a las mellizas. Después del trabajo, Isabel llevaba a sus hijas al jardín detrás de la casa, dejándolas cavar en la tierra o perseguir mariposas mientras ella doblaba la ropa o tomaba té en el porche. El silencio era reconfortante. La sencillez era fundamental. A menudo se preguntaba cómo habría sobrevivido esos primeros meses si se hubiera quedado en la ciudad, cerca de los lugares y recuerdos que le causaban demasiado dolor. Sevilla la salvó. Las niñas la salvaron. Con el tiempo, la gente del barrio llegó a adorar a Sofía y Lucía. Eran reconocidas por sus vestidos a juego y su curiosidad desmesurada, su amor por saludar a los extraños y su hábito de correr hacia Isabel con flores, a veces marchitas, a veces perfectas, pero siempre ofrecidas con orgullo. Y aunque las niñas tenían los ojos y las pestañas oscuras de Darío, tenían la calidez de Isabel, su dulzura, su resistencia. Ver pedazos de él reflejados en ellas ya no hacía que el corazón de Isabel doliera como lo hizo una vez. En cambio, esas similitudes se sentían como recordatorios de dónde venían, no de lo que perdió. Aún así, había momentos raros, tranquilos, a altas horas de la noche, cuando Isabel mecía a una de las niñas para que volviera a dormir y se preguntaba si debería habérselo dicho a Darío. Pero cada vez que el pensamiento afloraba, recordaba la mirada en sus ojos el día que le dijo que ella era el pasado. Recordaba lo fácil que la había reemplazado. Recordaba los meses de silencio que siguieron. Y el miedo a exponer a sus hijas a esa misma frialdad mantuvo su determinación firme. Su vida, sus elecciones, su futuro, ya no tenían nada que ver con ella. No siguió las noticias sobre él, pero los rumores llegaban a través de amigos o del titular ocasional de una revista que no podía evitar. Darío Alcántara seguía teniendo éxito. Seguía siendo increíblemente pulcro. Seguía preparándose para la boda con la que todo el mundo de los negocios parecía encantado.
Nunca se detuvo en esos artículos por más de un segundo. Se negó a medir su vida contra la suya. La invitación lo cambió todo. Llegó un martes cualquiera, escondida cuidadosamente dentro de su buzón entre un folleto de comestibles y una factura médica. Su nombre estaba escrito con letra elegante en un sobre grueso grabado con un escudo plateado que reconoció al instante. Alcántara. Sus manos temblaron antes incluso de abrirlo. Su estómago se apretó con pavor. Lo llevó dentro, se sentó en la mesa de la cocina y lo miró fijamente durante un momento peligrosamente largo. Cuando finalmente rompió el sello, el suave aroma del papel caro la golpeó, seguido por el texto inconfundible. Estáis cordialmente invitados a la boda de Darío Alcántara y Elena. Su aliento se cortó. Su corazón se sentía demasiado pesado para latir correctamente. Esperaba ira o tristeza o algún tipo de colapso emocional, pero en su lugar, una extraña calma la invadió, como si las piezas de su pasado finalmente se estuvieran colocando en su lugar. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Darío se iba a casar con la mujer que eligió sobre ella, y la vida había continuado tal como estaba destinada. Una pequeña tarjeta doblada se deslizó del sobre. La recogió con dedos temblorosos. Dentro había una nota escrita a mano que le oprimió el pecho. Mi querida Isabel, no le debes nada, pero quería enviarte esto porque mereces saberlo. Él no es feliz. No de verdad. Con cariño, doña Carmen Alcántara, la abuela de Darío. La única persona de su familia que alguna vez trató a Isabel con calidez. Isabel no sabía si reír, llorar o destrozar la nota. En cambio, la dejó suavemente y se levantó de la mesa. Paseando por la cocina mientras innumerables pensamientos se entrelazaban a la vez. Ella no fue invitada por Darío, lo sabía instintivamente. Fue invitada porque doña Carmen todavía se preocupaba, porque la anciana siempre había visto cosas que otros ignoraban. No quería ir. No quería ser arrastrada de nuevo al mundo de Darío. Pero más tarde esa noche, después de bañar a las niñas y cepillarles el pelo, se subieron a su regazo con sonrisas somnolientas, tocándole las mejillas con manos suaves, sus ojos azules brillando como piezas del pasado, del que nunca escapó por completo. Y se dio cuenta de algo. Ella no era la misma mujer que Darío destruyó. Ya no tenía miedo. Había construido una vida con amor y paciencia, no con poder y control. No tenía nada de qué avergonzarse. Si aparecía, no regresaría humillada. Regresaría como alguien más fuerte, alguien completa, alguien que lo había sobrevivido. 2 semanas después, con un vestido sencillo y las pequeñas manos de sus hijas metidas en las suyas, Isabel subió por el camino de piedra hacia el lugar donde Darío estaba a punto de casarse con otra mujer. No tenía idea de que su presencia desentrañaría todo. Isabel se dijo a sí misma que estaba preparada. Pero en el momento en que pisó los terrenos de la finca Alcántara, el lugar donde la boda de Darío estaba a punto de celebrarse, su aliento se cortó en su garganta. La finca era enorme, casi dolorosamente hermosa, con carpas blancas ondeando en la cálida brisa y hileras de flores dispuestas con precisión militar. Copas de champán brillaban sobre mesas cubiertas con lino, y huéspedes bien vestidos deambulaban por los caminos, riendo y saludándose con facilidad. Era un mundo al que ya no pertenecía, un mundo al que una vez fue invitada solo porque Darío la había amado. O eso había pensado hasta el día en que le partió el corazón en 2. Sofía y Lucía se aferraron a sus manos, sus pequeños dedos cálidos y reconfortantes.
Estaban adorables con sus vestidos de color pastel a juego, sus rizos oscuros rebotando mientras caminaban, sus brillantes ojos azules escaneando todo con fascinación. La gente se detuvo a mirarlas, admirando su belleza, sin ser conscientes de la tormenta que se gestaba silenciosamente bajo la superficie. Isabel mantuvo la cabeza levantada, su postura firme, negándose a mostrar nerviosismo. Sacó fuerzas de las dos pequeñas vidas a su lado. Había venido por ellas, para mostrarse, no para esconderse. Los susurros se extendieron rápidamente entre los invitados mientras se acercaba a la carpa. Muchas personas la reconocieron de hacía 2 años. Algunos estaban aturdidos, otros curiosos, otros preocupados. Pero ella no disminuyó la velocidad. Respiró hondo y entró en el área principal, tratando de mezclarse con la multitud sin llamar la atención. Sin embargo, la atención la encontró de todos modos. Los ojos la siguieron, se detuvieron en las mellizas y volvieron a ella con preguntas apenas disimuladas. Abrazó a sus hijas con más fuerza. No esperaba ver a doña Carmen acercándose casi de inmediato. La abuela de Darío se movió más rápido de lo que Isabel la había visto moverse. Su rostro se iluminó cuando vio a Isabel. «Mi querida niña», susurró doña Carmen al alcanzarla, su voz temblando de emoción. «¿Viniste?». Se inclinó y la abrazó suavemente. Luego se arrodilló para sonreír a las mellizas. «Y trajiste a estos ángeles hermosos. ¡Ay, mi corazón!». Isabel tragó con dificultad, abrumada por la sinceridad de la anciana. No estaba segura de si debería. Doña Carmen se enderezó lentamente y le apretó la mano. A veces la verdad necesita testigos. La palabra envió un escalofrío por la espalda de Isabel. Antes de que pudiera responder, la mirada de doña Carmen se desvió más allá de ella y sus ojos se abrieron ligeramente. Isabel se giró y se quedó paralizada. Darío estaba a varios metros de distancia, mirándola como si se hubiera materializado de la nada. Su respiración se enganchó visiblemente. Su mandíbula se tensó. Su expresión se derrumbó en asombro. Luego confusión. Luego algo mucho más frágil. No se movió. No parpadeó. Solo miró fijamente. Isabel sintió el peso de su mirada recorrerla, luego aterrizar en las niñas. Y ese fue el momento en que el mundo se inclinó. Vio el instante exacto en que él lo entendió. Su rostro palideció. Su cuerpo se tambaleó, y sus ojos se fijaron en los ojos azules idénticos de las mellizas. Sus ojos. La conexión lo golpeó con una fuerza casi física. Ella vio el shock ondular a través de él. Vio la incredulidad transformarse en un horror incipiente, seguido de un reconocimiento crudo y punzante. Darío dio unos pasos lentos hacia ellas, como si temiera que pudieran desvanecerse si se movía demasiado rápido. Su voz se quebró cuando finalmente habló. «Isabel». Ella se quedó quieta, su corazón latiendo con fuerza, sus hijas agarrándole las manos con más firmeza. Sofía se escondió detrás de su pierna. Lucía simplemente miró a Darío, fascinada por el hombre alto que parecía incapaz de apartar la mirada de ella. «Son». Los labios de Darío temblaron, las palabras atrapadas en algún lugar entre su pecho y su garganta. «¿Son míos?». Isabel sintió que sus pulmones se desinflaban mientras susurraba. Sí, la verdad lo golpeó como una marea. Su rostro se contorsionó. Shock, arrepentimiento, asombro, dolor, todo chocando a la vez. Se pasó una mano temblorosa por el pelo, su respiración inestable. «Dios mío, 2 años. Isabel, ¿por qué no?». Ella lo interrumpió con un tono tranquilo y firme. «Porque lo último que me dijiste fue que yo era el pasado.
y no iba a dejar que mis hijas sintieran que ellas también eran parte del pasado de alguien. Las palabras lo destrozaron. Sus hombros se encorvaron, y por un momento pareció un hombre despojado de cada pieza de armadura que había pasado su vida construyendo. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera, Elena apareció a su lado, sus tacones resonando bruscamente contra las piedras. Se veía impecable con su bata de novia, su cabello rizado, su maquillaje perfecto. Pero en el momento en que vio a Isabel y a las mellizas, la confusión brilló en sus ojos, seguida rápidamente por la sospecha. «Darío», exigió, su tono tenso. «¿Qué está pasando?» Darío no respondió. No podía apartar la mirada de las niñas. Se arrodilló lentamente, sus manos temblando, bajándose a su nivel visual. «Hola», susurró como si hablar demasiado alto pudiera asustarlas. Yo soy Darío». Sofía se acercó, curiosa, estudiándolo con la misma seriedad que Isabel tenía cuando era pequeña. Lucía inclinó la cabeza, sus ojos azules brillando. Una de ellas, Isabel ni siquiera pudo decir cuál, extendió la mano y tocó ligeramente su manga. La respiración de Darío tembló como si pudiera romperse allí mismo frente a todos. La voz de Elena se volvió más aguda. «Darío, ¿qué es esto?» Se levantó lentamente, dolorosamente, girándose hacia su prometida. Su expresión estaba tallada con devastación. «Son mías, Elena». Jadeos ondularon a través de los invitados. Isabel sintió que su estómago se retorcía. Los ojos de Elena se abrieron, luego se entrecerraron. «¿Tuyas? ¿Tú tienes hijos? ¿Mellizas?», preguntó ella. «Mis hijas». Darío tropezó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado. Sus labios se separaron con shock, luego se curvaron con disgusto. «Con ella». Isabel se estremeció, pero se mantuvo en silencio. Darío no se inmutó, simplemente asintió, una honestidad cruda rompiendo su voz. «¿Con ella?» La voz de Elena tembló de furia. «¿Y no pensaste en decírmelo?» «No lo sabía», dijo Darío en voz baja. «No sabía que existían. No sabía que Isabel estaba embarazada». Su voz se tensó. «No lo sabía por lo que le dije, porque la ahuyenté». Miró a Isabel entonces, y la culpa se derramó de él tan pesadamente que ella lo sintió como una fuerza física. Elena inhaló bruscamente, luego exhaló una risa amarga. «¿La amas?» El silencio de Darío fue la única respuesta que necesitaba. Ella se quitó el anillo de compromiso de su dedo, lo presionó con fuerza contra el pecho de Darío y retrocedió. «Entonces, cásate con tu pasado». Y con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás a la multitud jadeante y la boda desmoronándose. Isabel se quedó muy quieta, tratando de ignorar los cientos de ojos atónitos que la miraban. Miró a Darío, que parecía destrozado y sin aliento, atrapado entre la devastación y el asombro. «Lo siento», susurró, la voz rota mientras miraba a las niñas de nuevo. «Lo siento muchísimo». Pero Isabel no estaba lista para perdonar. No hoy. No tan fácilmente. Todo lo que pudo hacer fue acercar a sus hijas, mientras su padre finalmente se paraba dolorosamente ante ellas por primera vez. El caos se extendió por los terrenos de la boda mucho después de que Elena se fuera. Pero Darío no parecía ser consciente de nada, excepto de la mujer y los dos niños que estaban frente a él. Los invitados susurraron y se dispersaron. Los planificadores se apresuraron a salvar la poca dignidad que le quedaba al evento. Los fotógrafos dudaron, inseguros de si huir o continuar. Pero Darío permaneció congelado en su lugar, mirando a las mellizas como si fueran un milagro
que no tenía derecho a presenciar. Isabel sintió una tormenta de emociones arremolinándose dentro de ella. Ira, pánico, culpa y algo peligrosamente cercano al desamor. Pero se obligó a mantenerse firme por el bien de sus hijas. Ellas no entendían lo que había sucedido. Todo lo que sabían era que un extraño con sus ojos las estaba mirando como si hubieran iluminado el mundo entero. Sofía tiró del vestido de Isabel, confundida. «Mamá, ¿quién es él?», susurró, sus grandes ojos azules parpadeando hacia ella. Isabel tragó, su garganta tensa. No estaba lista para responder. No estaba lista para que este momento existiera en absoluto. Pero podía sentir la mirada de Darío ardiendo en ella, suplicando silenciosamente permiso para hablar. Ella asintió ligeramente, un pequeño acto de misericordia para el que no estaba segura de tener fuerzas. Darío se arrodilló de nuevo, más lento esta vez, como si se inclinara ante algo sagrado. Su voz salió áspera, temblando a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. «Mi nombre es Darío», dijo suavemente. «Yo creo que soy vuestro padre». Las niñas intercambiaron miradas de ojos muy abiertos. Lucía tocó la mano de Sofía, su pequeño gesto a la vez protector y curioso. Darío dejó escapar un aliento tembloroso, como si estuviera abrumado por el peso del momento. Había pasado años creyendo que lo tenía todo, solo para saber en un instante que las piezas más importantes de su vida habían crecido sin él. Isabel observó con atención, con los brazos cruzados firmemente, lista para intervenir si él las abrumaba o se excedía. Podía ver la devastación grabada en su rostro, pero no podía ignorar la furia que ardía en su pecho. Ella había luchado a través de 2 años de miedo, agotamiento y amor tan feroz que la destrozó mientras él vivía en el lujo haciendo planes con otra mujer. No le había importado lo suficiente como para preguntar por ella. No le había importado lo suficiente como para cuestionar. No le había importado hasta ahora. Las niñas lo miraron fijamente, fascinadas por el extraño que se parecía a ellas, pero no entendían del todo. Darío pareció percibir su confusión, por lo que no insistió más. En cambio, extendió lentamente su mano hacia ellas. No una petición, no una orden, sino una ofrenda tranquila. Para shock de Isabel, Sofía se adelantó primero, sus pequeños dedos curvándose alrededor de los suyos. Darío se congeló como si temiera respirar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no del tipo reprimido, sino del tipo crudo e imparable que provenía de un lugar más profundo que las palabras. Se cubrió la boca con la mano libre, tratando de contener la emoción que amenazaba con romperlo. «Son tan hermosas», susurró, con la voz quebrada. «Se parecen tanto a...». Se detuvo porque el final de esa frase dolía demasiado para decirlo en voz alta. «Se parecen a mí». El pecho de Isabel se apretó. El momento era tierno, doloroso e imposible de ignorar. Sintió que algo cambiaba, sutil, pero innegable. Antes de que pudiera hablar, doña Carmen apareció de nuevo, su expresión feroz e inflexible, mientras ahuyentaba a los invitados rezagados de la escena. «Fuera todos», espetó. «Dadles espacio». Guió a Isabel y a las niñas hacia un rincón más tranquilo del jardín, y Darío la siguió, pero no hasta que ella le hizo un gesto brusco para que se moviera. Cuando llegaron a una zona sombreada lejos del caos, doña Carmen tocó suavemente el brazo de Isabel. «Creo que todos necesitáis un momento», dijo en voz baja, «y espero que no lo eches a un lado demasiado rápido». Isabel se mordió el labio. «No sé qué hacer, Carmen». «No tienes que decidir nada hoy», dijo doña Carmen. «Solo deja que la verdad respire».
Ella besó a ambas niñas en la cabeza y se alejó, dándoles privacidad. Ahora solo quedaban 4. Isabel se sintió expuesta bajo la mirada de Darío, pero se mantuvo firme. Él se enderezó, secándose la cara rápidamente como si le avergonzara mostrar emoción, aunque fracasó miserablemente en ocultarlo. «No lo sabía», dijo de nuevo, con la voz entrecortada. «Si lo hubiera sabido». «Si lo hubiera sabido, ¿qué?», intervino Isabel bruscamente. «¿Me habrías llamado? ¿Habrías intentado arreglar las cosas? ¿Habrías dejado a tu prometida perfecta? ¿Me habrías elegido entonces, después de todo?» El rostro de Darío se arrugó. «Isabel, fui un cobarde. No voy a fingir lo contrario. Tenía tanto miedo de decepcionar a todos, a mi familia, a la junta, a la prensa, que me convencí de que no te amaba. Te alejé porque no sabía cómo elegirte, y me he arrepentido todos los días desde entonces». Ella se burló suavemente. «No te arrepentiste lo suficiente como para venir a buscarme». Él se estremeció visiblemente, la verdad golpeándolo como un puñetazo. «Tienes razón. Debería haberlo hecho. Debería haber hecho 1000 cosas de manera diferente. Pero si hubiera sabido que estabas embarazada», sacudió la cabeza, la voz rompiéndose de nuevo. «Nunca te habría dejado ir sola. Nunca». El silencio se extendió entre ellos, pesado y tembloroso. Él miró a las niñas de nuevo, el asombro suavizando sus rasgos. «¿Cuáles son sus nombres?» «Sofía y Lucía», dijo Isabel en voz baja. Él repitió los nombres en voz baja, casi con reverencia. «Sofía, Lucía». Las niñas se acercaron a Isabel, apoyándose en sus piernas, observándolo con atención. Darío se arrodilló una vez más, mirándolas con el tipo de ternura que Isabel nunca había visto en él. «No espero que confiéis en mí hoy», susurró. «Ninguna de vosotras. Pero quiero conoceros. Quiero ser, si me lo permitís». Su voz se quebró y tragó con dificultad. «Quiero ser vuestro padre». Lucía inclinó la cabeza, estudiándolo con la curiosidad inocente que solo un niño poseía. «¿Puedes jugar con nosotras?», preguntó suavemente. La pregunta rompió la fuerza que le quedaba a Darío. Asintió rápidamente, las lágrimas brotando a pesar de su intento de contenerlas. «Sí, cualquier cosa que queráis». Y así, el primer hilo frágil se formó entre ellos. Sofía y Lucía corrieron hacia un parche de hierba cercano, gritándole que las siguiera. Darío miró a Isabel una vez más, buscando permiso, buscando perdón, buscando algo que ella no estaba lista para nombrar. Ella dudó, su corazón luchando contra sí mismo. Luego, exhaló lentamente. «Ve». El alivio que inundó su rostro fue casi doloroso de presenciar. Corrió detrás de las niñas, tropezando ligeramente mientras lo arrastraban a su pequeño mundo con completo abandono. Isabel los observó, al hombre que una vez amó más que a nada, persiguiendo a las hijas que nunca supo que existían. La escena era surrealista, hermosa, aterradora. Algo dentro de ella cambió de nuevo, más fuerte esta vez. El pasado no había terminado con ellos, y tampoco, parecía, lo había hecho el futuro. Isabel había esperado que el desastre de la boda marcara el pico del caos. Pero en los días que siguieron, su vida se desmoronó de maneras para las que nunca podría haberse preparado. Lo que sucedió en la finca se extendió por la ciudad más rápido que un incendio forestal. Los titulares explotaron, especulando sobre las misteriosas mellizas de Darío Alcántara y la mujer que destruyó su compromiso perfecto. Los paparazzi acamparon frente a su ático e intentaron seguir su coche. Los rumores se convirtieron en historias absurdas sobre asuntos secretos e hijos ilegítimos. Isabel vio los artículos.
sintió que el pánico aumentaba en su pecho y cerró sus puertas tan fuertemente que incluso la luz del sol se sintió incómoda. Quería seguir siendo invisible. Quería proteger a sus hijas del ruido de un mundo del que nunca debieron formar parte. Pero la única persona que se negó a desaparecer fue Darío. Llegó a Sevilla 3 días después de la boda fallida, de pie en su porche como si hubiera ensayado el momento una y otra vez. Isabel casi no abrió la puerta. El miedo se retorcía en su estómago. Pero Sofía y Lucía ya corrían hacia ella, riéndose como si esperaran una sorpresa. Cuando abrió la puerta, Darío parecía agotado. Ojeras bajo los ojos, sin corbata, sin arrogancia pulcra, solo un hombre despojado de su verdad. «Necesitaba verte», dijo en voz baja, sin entrar hasta que ella se hizo a un lado. Se arrodilló inmediatamente, los brazos abiertos mientras las niñas se lanzaban directamente hacia él, con gritos de emoción. Se subieron a su regazo, como si lo hubieran conocido toda su vida, sus pequeñas manos ahuecando sus mejillas, mientras él susurraba sus nombres como oraciones sagradas. Isabel observó, sintiendo que su garganta se tensaba inesperadamente. Nunca había imaginado a Darío frío, disciplinado, emocionalmente reservado. Darío derritiéndose tan completamente bajo el toque de 2 niñas pequeñas. Se quedó toda esa tarde sentado en el suelo, mientras las niñas le trenzaban el pelo con pinzas de plástico y lo cubrían con pegatinas que decían cosas como superestrella y mejor amigo. Les dejó pintarle las uñas con esmalte morado brillante, moviéndose solo cuando se reían, porque estaba siendo demasiado serio. Isabel observó desde la cocina, sus emociones un lío enredado de incredulidad, tristeza y algo peligrosamente cercano al afecto. Trató de decirse a sí misma que no se ablandara, que no olvidara cómo la había lastimado, que no lo dejara meterse bajo su piel de nuevo, pero era imposible ignorar la forma en que miraba a las niñas, como si fueran lo primero real que existió en su vida. Más tarde, cuando las mellizas dormían la siesta en su habitación compartida, la casa se quedó en silencio, dejándolos a los 2 solos en la mesa de la cocina. Isabel dobló las manos con fuerza sobre la superficie, preparándose. Darío se sentó frente a ella, frotándose la nuca, un viejo hábito nervioso que ella recordaba demasiado bien. «Terminé la boda oficialmente», dijo primero, con voz baja. «Elena se ha ido. Mi familia está furiosa. La junta está en pánico. Todos quieren explicaciones». Miró hacia la mesa. «Pero lo único en lo que puedo pensar es en cuánto tiempo he perdido con ellas. Contigo». Ella apretó la mandíbula. «No hagas que esto se trate de nosotros, Darío». Él se estremeció ligeramente. «No lo haré, lo prometo». El silencio se extendió entre ellos, pesado e incierto. Isabel miró fijamente la veta de la madera en la mesa, evitando su mirada. No estaba lista para lo que él estaba pidiendo. No estaba lista para perdonarlo. «Darío», dijo en voz baja, «no las mantuve alejadas de ti para ser cruel. Lo hice porque estaba aterrorizada. Estaba sola. Y lo último que me dijiste me hizo creer que nunca nos quisiste. No podía permitir que mis hijas se sintieran no deseadas antes de que tuvieran la oportunidad de ser amadas». Sus manos se cerraron en puños. «Yo hice eso. Yo causé ese miedo. Rompí algo en ti que no tenía derecho a tocar». Su voz se quebró. «Lo siento mucho. Sé que las palabras no son suficientes. Sé que las disculpas no pueden borrar lo que dije, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida tratando de deshacerlo si me lo permites». Ella levantó la vista, finalmente encontrando su mirada. Lo que vio en sus ojos la sobresaltó. Culpa cruda, determinación,
un tipo de sinceridad que nunca había visto en él antes. No puedes simplemente entrar en sus vidas y arreglar todo de la noche a la mañana. No, estuvo de acuerdo suavemente. Pero puedo aparecer todos los días, de la forma que me permitas. Y lo hizo. Durante las semanas siguientes, Darío regresó a Sevilla una y otra vez. A veces se quedaba solo unas horas entre vuelos. A veces se quedaba a pasar la noche en un hotel cercano. A veces aparecía con regalos para las niñas, aunque Isabel rápidamente estableció límites al respecto. No quería que él comprara afecto. Él escuchó. Él se adaptó. Comenzó a construir confianza con Sofía y Lucía a través de la presencia, no de la extravagancia. Aprendió sus cuentos favoritos para dormir. Aprendió cómo Lucía se asustaba con las tormentas eléctricas y cómo Sofía odiaba dormir con la puerta cerrada. Aprendió que a ambas les encantaba el yogur de fresa, pero se negaban a comerlo a menos que viniera con una cuchara de mamá. Aprendió la forma en que decían su nombre, vacilante al principio, luego emocionada, luego posesiva. Una noche, después de acostarlas, salió de su habitación con una sonrisa tan suave que a Isabel se le cortó el aliento. Se quedaron en el pasillo oscuro a solo centímetros de distancia. «Gracias por dejarme estar aquí», murmuró. «No sabes lo que esto significa para mí». Ella se cruzó de brazos, tratando de protegerse de la calidez de su voz. «Lo hago por ellas, Darío, no por ti». Él asintió, aceptándolo sin discusión. «Lo sé, pero eso no cambia lo que significa». Ella abrió la boca para hablar, pero un repentino estruendo desde afuera los sobresaltó a ambos. La lluvia había comenzado a caer con fuerza y brutalidad, golpeando las ventanas con la ferocidad por la que eran conocidas las tormentas de Sevilla. Isabel fue a revisar la puerta trasera, asegurándose de que todo estuviera cerrado. Darío la siguió, sacando su teléfono. «Hay una alerta de inundación», dijo después de revisar la alerta. «Me iré una vez que se calme». Pero nunca se calmó. Empeoró. Pronto, los truenos retumbaron tan fuerte que la casa tembló. Sofía se despertó llorando. Luego lo hizo Lucía. Isabel se apresuró a abrazarlas, pero Darío ya estaba allí, sus brazos envolviendo instintivamente a ambas niñas mientras enterraban sus caras en sus hombros. Les susurró, meciéndolas suavemente, prometiendo que estaban a salvo, prometiendo que no dejaría que nada sucediera. Isabel los observó, su corazón dolido. Algo cambió de nuevo esa noche, algo que ella ya no podía negar. Darío no era el mismo hombre que la rompió. No era el mismo hombre que la empujó. Este Darío era más suave, más humilde, y estaba tratando desesperadamente de demostrar su valía, lo que desgarró los bordes de su determinación. Se quedó a pasar la noche en el suelo de la sala de estar, las mellizas acurrucadas contra él, como si hubiera sido suyo para siempre. Isabel se despertó a primera hora de la mañana y los observó desde el umbral. La tormenta había pasado, dejando la casa tranquila y cálida. Y por primera vez en 2 años, se permitió imaginar un futuro. No el pasado que una vez compartieron, sino algo nuevo, frágil, complicado y terriblemente esperanzador. Aún no estaba lista para perdonarlo, pero ya no estaba segura de querer vivir una vida sin él en ella. Las semanas que siguieron se mezclaron en algo tan suave y desconocido que Isabel a menudo se encontraba cuestionando si la paz que sentía era real. Había pasado tanto tiempo construyendo muros alrededor de su corazón que la idea de bajar un solo ladrillo la aterrorizaba. Pero cada vez que veía a Darío con las niñas, cada vez que presenciaba la tranquila ternura que derramaba en sus vidas,
Una parte de esos muros se ablandaba. Él era cuidadoso, dolorosamente cuidadoso, como si un movimiento equivocado pudiera hacerla huir de nuevo. Nunca presionó para tener conversaciones sobre su pasado. Nunca forzó la cercanía. Simplemente aparecía día tras día, a la hora que su vida lo permitía, hasta que su presencia en su casa ya no se sintió como una intrusión, sino como una extensión natural de su nueva realidad. Sofía y Lucía se apegaron a él rápidamente, como lo hacen los niños cuando el amor llega sin condiciones. Corrían hacia la puerta cada vez que llamaba, sus risas resonando por el pasillo mientras se lanzaban a sus brazos. Le contaban historias con balbuceos sin aliento, dibujaban retratos desiguales de su nueva familia e insistían en que se sentara a su lado durante cada comida. Aprendió a trenzarles el pelo, a negociar con ellas cuando no querían dormir la siesta, a distraerlas con tonterías cuando amenazaban las rabietas. Isabel lo observó navegar por cada nuevo desafío con devoción torpe, y eso la sacudió más que cualquiera de sus disculpas. Una tarde, todos fueron al lago cerca de su casa. Una salida que ella sugirió solo porque las niñas rogaron implacablemente por un picnic. El aire era cálido, el cielo despejado, y la luz del sol brillaba sobre el agua como diamantes dispersos. Las niñas persiguieron luciérnagas en la hierba alta, mientras Isabel extendía una manta. Darío llegó 10 minutos después, con una cesta rebosante de comida que claramente no cocinó él mismo, pero fingió hacerlo. Isabel arqueó una ceja ante los pasteles, sospechosamente perfectos. Él se rió, avergonzado, y admitió que venían de una panadería cerca de su ático. Le sorprendió lo fácil que se sentía tomarle el pelo de nuevo. Qué natural era deslizarse en conversaciones que fluían sin cortesía forzada o tonos reservados. Hablaron de las niñas, de Sevilla, de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Por primera vez en años, ella no estaba hablando con el CEO que le había roto el corazón. Estaba hablando con el hombre que una vez conoció, el hombre que amaba antes de que la ambición y la presión lo aplastaran hasta convertirlo en alguien que no reconocía. A medida que el sol se sumergía hacia el horizonte, las niñas se acurrucaron en la manta, agotadas por la emoción. Isabel les puso un suéter mientras Darío observaba en silencio. Su expresión se suavizaba de una manera que aceleró el pulso de ella. Cuando se sentó de nuevo a su lado, sus hombros rozándose, sintió un familiar aleteo de miedo y anhelo. Él habló primero, su voz apenas más alta que la brisa. «No sé cómo hacer esto perfectamente», admitió. «No sé cómo arreglar el daño que causé o cómo hacerte creer que no te haré daño de nuevo. Pero sí sé que todo lo que quiero en este mundo está aquí mismo». Sus ojos se dirigieron a las niñas, luego a ella. «Y renunciaría a todo lo que tengo para mantenerlo». Isabel lo miró, estudiándolo con atención. El Darío que recordaba siempre se había escondido detrás de la confianza y los bordes afilados. Este Darío no se escondía en absoluto. Su verdad estaba expuesta, cruda y temblando al aire libre. Ella respiró, estabilizando los latidos de su corazón. «No quiero promesas», dijo suavemente. «No de las construidas sobre la culpa o el miedo. Quiero lo que es real. Y tengo miedo, Darío. Tengo miedo de dejarte acercarte de nuevo. Tengo miedo de perder lo que finalmente construí». Él asintió, aceptando cada palabra como un voto que tenía la intención de honrar. «Entonces iremos despacio», susurró. «Tan despacio como necesites, sin presión, sin demandas, solo tiempo.
tú, yo y ellas, un día a la vez. Por un largo momento, se sentaron en silencio, viendo el cielo cambiar a tonos de rosa y oro. Isabel sintió su mano descansando cerca de la de él, lo suficientemente cerca como para que el más mínimo movimiento los conectara. Ella dudó, atrapada entre la cautela y el anhelo. Luego dejó que sus dedos rozaran ligeramente los suyos. Él no reaccionó con desesperación o triunfo. Simplemente entrelazó sus dedos suavemente, con reverencia, como si estuviera sosteniendo algo frágil y sin precio. Las niñas se agitaron a su lado, murmurando en su sueño. Lucía rodó más cerca de Sofía, y Darío sonrió con una ternura de la que Isabel no podía apartar la mirada. Le apretó la mano una vez, suave, agradecido, sin palabras. Ella le devolvió el apretón. Más tarde, cuando el sol había desaparecido y las luciérnagas parpadeaban por el campo, recogieron en un silencio cómodo. Darío llevó a ambas niñas en sus brazos, a pesar de que Isabel insistió en que era demasiado. Él solo negó con la cabeza y besó a cada melliza en la frente, susurrando algo que hizo que el pecho de Isabel doliera. Cuando llegaron al porche, ella abrió la puerta y se giró hacia él, iluminada por la luz cálida que salía del interior. Él estaba parado en el escalón superior, las niñas todavía dormidas en sus hombros, y la miró como si ella fuera el comienzo de una vida que nunca se había permitido imaginar. Isabel se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. «Gracias por hoy», murmuró, «y por todo lo que has hecho estas últimas semanas». Él tragó, claramente conmovido. «Gracias por dejarme intentarlo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire tranquilo de la noche. Ella se inclinó, no para un beso, no para algo definitivo, sino para algo honesto. Apoyó la frente ligeramente contra la suya, sintiendo que su aliento se cortaba. «Un día a la vez», susurró ella. Su voz tembló al responder. «Un día a la vez». No era una promesa de para siempre. No era un regreso al pasado. No era perdón envuelto en una cinta. Era algo nuevo, delicado e inexpresado. Un comienzo moldeado, no por la perfección, sino por el crecimiento, el coraje y el amor ganado con esfuerzo. Y mientras veía a Darío llevar a sus hijas adentro, acostándolas suavemente como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, Isabel finalmente se permitió creer que el futuro que una vez temió podría convertirse en la vida que siempre mereció.